Nuestro tema de hoy es principios de conversión electromecánica de la energía. Es un tema nuevo porque vamos a iniciar justamente las máquinas de conversión electromecánica de energía, que convierten energía eléctrica a energía mecánica o viceversa, energía mecánica a energía eléctrica. Lo que habíamos visto hasta el momento eran circuitos magnéticos y transformadores, que son, los transformadores son máquinas estáticas, no tienen movimiento, pero aquí tenemos una variable, un par de variables nuevas, que son las variables mecánicas. Y en este caso, la velocidad sería una variable, y el torque sería la otra. Bueno, el temario de esto es, primero vamos a ver unos principios básicos, después balance de energía en sistemas magnéticos de una excitación, energía y fuerza mecánica, funciones de estados, variables y coenergía, sistema de campo eléctrico de una excitación, sistema de campo magnético multiexcitado y ecuaciones dinámicas. Veamos algunos principios de conversión. Tenemos en primer lugar la ley de Lorentz, que ya la habíamos visto en alguna oportunidad, por lo menos en Introducción a la Ingeniería Eléctrica o en electromagnetismo de física. Tenemos esta ecuación donde la fuerza, ¿cómo calculamos la fuerza? A partir de una carga, un campo eléctrico y la carga que se mueve en un campo magnético. Entonces, esta es la fuerza debido, ¿cierto?, al efecto sobre una carga. Es la fuerza debido al campo eléctrico y debido al campo magnético. Los dos campos actúan sobre una carga eléctrica y sobre una corriente finalmente. Bueno, aquí tenemos separado lo que está relacionado con el campo eléctrico, ¿cierto? La fuerza es la carga por el campo eléctrico. Y en el caso del campo magnético, la fuerza es la carga por la velocidad cruz B. B es la densidad de campo magnético. Este es el producto vectorial de la velocidad con la densidad de campo magnético, producto cruz. Bueno, la fuerza también se puede transformar en esta expresión de abajo, que es I por L cruz B. L en realidad es la longitud del conductor que está dentro del campo magnético y que lleva la corriente I. Y el campo magnético aquí en esta figura está hacia abajo, la inducción de campo magnético, o densidad de campo magnético. Y si este conductor dentro de ese campo magnético lleva una corriente en esta dirección, en la misma dirección del L, el campo magnético está hacia abajo y la fuerza debería estar hacia la derecha. Y si ustedes recuerdan en circuitos magnéticos cuando vimos esto, que uno podía ayudarse con la mano derecha. Por ejemplo, con el índice, perdón, con el pulgar uno sigue la dirección de la corriente. Y con los dedos de la mano sigue la dirección del campo magnético. Y la palma le indica la dirección de la fuerza. Esa regla la aprendimos en circuitos magnéticos. Acá tenemos campo magnético producido por un conductor que lleva una corriente y la fuerza entre conductores. Aquí tenemos el conductor que lleva una corriente y produce un campo magnético, obviamente. Acá tenemos dos conductores que llevan corriente en el mismo sentido y se produce una fuerza de atracción.
Ahora, uno puede determinar esa fuerza utilizando la expresión que tenemos acá. Y por L cruz B. Primero, ¿cierto? Y por supuesto, para la dirección del campo en el punto de cálculo usamos la ley de Ampère. Entonces, vale decir, estas líneas de campo que son concéntricas respecto al conductor que la produce. Entonces calculamos el campo que produce, por ejemplo, esta corriente en el centro del conductor, del lado derecho. Calculamos el campo ahí y aplicamos la ecuación anterior que yo les indicaba. Bueno, y en el caso de que los conductores lleven corriente en sentidos distintos, las fuerzas son de separación. Tenemos acá el principio del generador. Si ustedes ven aquí, tenemos en esta figura este loop cuadrado que se completa con este conductor. Este conductor es posible moverlo encima de este otro conductor, de estos otros dos conductores. Pero tenemos un campo magnético constante que está hacia abajo. Ahí está indicado. Por lo tanto, si esto está fijo, y no hay corriente, no tenemos ningún fenómeno. Pero si hacemos circular una corriente por este conductor, sobre él se va a producir una fuerza, que está indicada aquí, originada justamente por el campo magnético B, por la densidad de campo magnético B. Justamente esa fuerza está dada por si están perpendiculares la dirección del conductor, el movimiento de la dirección del conductor, y además el campo es perpendicular, ¿cierto? Hacia abajo, así que se cumple que es perpendicular. Por lo tanto, el producto cruz, que es L por V por seno del ángulo, pasa a ser simplemente L por V. Así que nos queda finalmente que la fuerza es la corriente por la longitud del conductor, que está dentro del campo, por supuesto, en este caso, desde aquí hasta acá, y por B, la densidad de campo magnético. Bueno, ¿qué ocurre ahora si nosotros movemos este conductor? Se va a inducir una fuerza electromotriz en este conductor. Un conductor que se mueve en un campo magnético, sobre él se induce una fuerza electromotriz. Y justamente nosotros podríamos despejar de aquí, ¿verdad? El I, que nos va a quedar Fm partido por el I por V. Pero tenemos que mover el conductor para que se produzca esa corriente. Si no, no tenemos corriente. Bueno, este es el circuito equivalente en realidad. Aquí estamos ilustrando lo que existen fuerzas y torques de reluctancia en un campo debido a los campos magnéticos. Por ejemplo, en este caso, si tenemos una bobina por la cual está circulando una corriente, por supuesto que se produce un campo magnético acá, hay un campo magnético. Y este núcleo, si lo tenemos en esa posición, este núcleo, sobre él aparece una fuerza que tiende a colocarlo en el interior. Y queda justamente, prácticamente centrado en el interior. Eso significa que la fuerza está en el sentido de tener la menor reluctancia, tener el mayor, a través de este núcleo, tener el mayor campo magnético. Y acá tenemos un proceso similar. ¿Se fijan ustedes? Si tenemos este imán, son imanes permanentes en este caso, un norte y un sur, y tenemos
este no es un imán, este es simplemente un trozo de fierro o de hierro. Y si lo tenemos en esa posición, él trata de alinearse. Hay una fuerza que lo lleva a que tome la posición donde el entrehierro sea menor. Y cuando el entrehierro es menor, tenemos el mayor campo magnético. ¿Mm? Y aquí, si ustedes se fijan, no tenemos ningún enrollado. No hay corriente circulando, solamente el principio del campo magnético, que en este caso es un imán permanente. También en campos eléctricos tenemos fuerza. Tenemos, por ejemplo, estas dos placas donde tenemos carga positiva en la placa superior y carga negativa en la capa inferior. Estas placas, en este caso, se tratan de juntar, de atraer. ¿Mm? Hay una fuerza aquí entre las dos placas. Acá tenemos otra situación que es similar a la del caso de tener el menor entrehierro. Tenemos las dos placas que tienen carga positiva y negativa, pero aquí estamos introduciendo un material que tiene una permitividad mayor que la que tenemos, que la del aire. 2 a 3 veces. Pensemos del orden de 3 veces la permitividad del aire. Entonces aquí también aparece una fuerza sobre este material que trata de introducirlo acá entre las placas. Porque es el mismo principio que teníamos acá en este caso. Digan que este material tiene una permitividad muy alta comparado con el aire. Entonces, la reluctancia que tiene este material es muy baja comparada con la reluctancia del aire. Entonces, para tener la menor oposición a que las líneas de campo circulen a través digamos, del centro de la bobina. Aparece una fuerza que mueve este émbolo y lo centra. Y con eso tenemos la menor reluctancia. Y para una misma fuerza magnetomotriz, o NI, tenemos el mayor flujo. Entonces aquí ocurre lo mismo. Es muy similar. Campo eléctrico con campo magnético en el sentido de las fuerzas. Esto se trata de centrar para tener, en este caso, el mayor campo eléctrico. Y este material dice epsilon 0 por epsilon R. Epsilon 0 es la permitividad del vacío, que es la misma de acá, de esta zona, y epsilon R es la permitividad relativa, que como digo, en un polietileno reticulado, por ejemplo, tipo XLPE, que es una de las aislaciones que se usa en cables de media tensión y de alta tensión, y este material tiene una permitividad del orden de 3 veces la del aire. Bueno, si esto es posible que se mueva, pensemos que se movió desde el origen aquí, cuando estaba entrando, una distancia X. Entonces, si se movió, significa que se realizó un trabajo, porque hay una fuerza y un desplazamiento significa trabajo. Entonces aquí tenemos un delta de trabajo mecánico que es igual a la fuerza por el delta X. Pensemos que se movió solamente un delta X, no X como aparece aquí. Podemos calcular la fuerza debido al campo eléctrico. Perdón, esta es la energía almacenada por el campo eléctrico. La energía almacenada por el campo eléctrico, si ustedes recuerdan el capítulo de circuito magnético, es un medio de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado. Esa es la densidad, este término es densidad de energía, ya un partido por metro cúbico. Porque U es la tensión que aparece entre las placas
y dividido por D da campo eléctrico. Y multiplicado por el volumen. Primero el volumen de esta parte. Y el volumen de esta parte es S por D. S es el área. Esta área A por B. Así que si tenemos la parte A por B multiplicado por D es el volumen total entre las placas. Pero aquí tenemos que dividir el volumen que está con aire y el volumen que está con este dieléctrico, con este aislante. Y ese volumen que está con aire solamente es A menos X partido por A por S y D. Y ahora calculamos aquí la energía. Esta sería la densidad de energía en la parte del dieléctrico, que es un medio de epsilon R por epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado y por X por S partido por D en la proporción X partido por A. Eso nos da la proporción finalmente de uno y otro volumen. Bueno, si se suma y se arregla un poco, nos queda esta expresión de acá. Un medio de epsilon 0, U partido por D, U es el voltaje entre las placas. Este SD es el volumen total entre las placas. Y el A es la longitud, pero está multiplicado aquí por A menos X más X por epsilon R. Bueno, sacado de esta misma, fíjense, de esta misma ecuación nosotros podemos despejar el F, la fuerza. La fuerza va a ser delta mecánico partido por delta X. Pero eso podemos pasarlo, que sería una relación incremental, de incremento, ¿verdad? Podemos pasarlo a una diferencial, que va a ser que la fuerza es dW sub E a dx. Entonces derivamos esta expresión que tenemos acá arriba respecto de X, y aquí está justamente la fuerza. La fuerza que se produce para llevar este material, ¿verdad?, a centrarlo entre las placas. Profe, ¿y X es la mitad de A nomás? ¿Cómo? ¿X es la mitad de A nomás? No, es X. O sea, puede ser un cuarto, un tercio, la mitad, 3/4, es la variable mecánica. Es que como ahí sale como la distancia A y después abajo sale que la mitad de A y sale X en el dibujo de la derecha. Aquí, sí, Sí. X, a ver, el A y el B son, A por B yo diría el área de las placas. Es el área, ¿cierto?, donde está, dentro de ese volumen están las líneas de campo eléctrico que van de la placa positiva a la negativa, tanto en la parte de aire como también en la parte donde está el aislante. Ah, X es la distancia que se movió Sí, el material. exacto. Ah, ya, Es ya. la variable mecánica, que está asociada justamente al movimiento y a la fuerza. Entonces lo que tenemos aquí es este trabajo mecánico, que es la fuerza por un desplazamiento delta X. Y eso de aquí despejamos el F y nos queda delta mecánico partido por delta X, que lo pasamos a que sea dW a dx, forma diferencial. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la energía eléctrica almacenada en este esquema, en este sistema. Y la calculamos como la energía eléctrica del campo eléctrico, cuando hablamos de energía eléctrica, del campo eléctrico, en esta parte que tiene solamente aire, más la energía del campo eléctrico en esta otra zona que tiene el dieléctrico. Y aquí están las dos partes. Las arreglamos un poco y después aplicamos la ecuación esta, que la fuerza es la derivada de la energía eléctrica almacenada respecto de X.
que es la variable mecánica. Ahora, en general estas fuerzas son bastante menores que las que se producen en un dispositivo de tipo magnético, como estos de acá. Por eso que en los relés, en las máquinas rotatorias se usan dispositivos de campo magnético. Hay dispositivos de campo eléctrico, pero son, yo diría, para experimentación, de laboratorio más que nada. Pero comercialmente, como un dispositivo que produce fuerza, torque, no es económicamente ni técnicamente viable, excepto, como digo, a nivel de laboratorio para pequeñas fuerzas, pequeños torques, o para experimentar sobre nuevos materiales. Aquí tenemos esta ecuación, la vimos también en fuerza electromotriz rotacional. La vimos en circuitos magnéticos. Es la integral B cruz B. En este caso es velocidad del conductor que tiene, ¿cierto?, una longitud de L por la densidad de campo magnético. Aquí está la explicación. B es la velocidad del conductor, L es la longitud del conductor. Dice, si el conductor se mueve en dirección perpendicular a un campo magnético B a una velocidad constante U, se tiene que esa fuerza electromotriz rotacional es simplemente el producto algebraico de las tres variables. La densidad de campo magnético, la longitud del conductor que está dentro del campo magnético y la velocidad del movimiento de ese conductor. ¿Es algo parecido a lo que vimos acá? Hay que considerar solamente la longitud del conductor que está dentro del campo. Bueno, en este caso, dentro de este loop. Bueno, acá tenemos el mismo dispositivo anterior, donde tenemos que se produce una fuerza magnética que es de la forma I L1 cruz B. Y la fuerza magnética está en este sentido, hacia la derecha. Uno puede verificarlo con la regla de la mano derecha. Este F que aparece aquí es otra fuerza, una fuerza externa que podemos, ¿cierto?, igualarla a la fuerza magnética para mantener este conductor en su posición. Porque si no colocamos esta fuerza y hacemos circular una corriente por el conductor, aquí está la corriente en este sentido, este conductor se va a mover. Si se produce esta corriente, porque se supone que está en contacto con este otro conductor. Bueno, tenemos aquí fuerza externa, que sería esta, más la fuerza de acá, que es igual a 0, suponiendo que no hay movimiento. Los sentidos de la fuerza son contrarios. Y esta fuerza, si estamos en equilibrio, la fuerza externa en magnitud es igual a la fuerza magnética, debido al campo magnético, densidad de campo magnético B, es I por L1, que es la longitud del conductor que está dentro de esta espira, por B. Si son perpendiculares, ¿cierto?, tenemos esa relación para la fuerza. Bueno, si nosotros despejamos de aquí el I, podemos decir que el I va a ser U menos E partido por R. E es, en este conductor se produce una fuerza electromotriz. Y tenemos el U, que es la tensión de la fuente. Entonces la corriente va a ser U menos E partido por la resistencia del conductor. Y el circuito equivalente sería este de acá. Ahora, esa fuerza electromotriz, bueno, aquí está calculada usando justamente
lo que llamamos nosotros la fuerza electromotriz rotacional. Esta es la fuerza electromotriz rotacional, B cruz V. Y bueno, está multiplicado por el L que este conductor L que lleva la corriente I. Bueno, finalmente, igual que en el caso anterior, ¿verdad? Queda como L1V por V. Es muy parecido a esta expresión de arriba, pero esto es fuerza, ¿se fija? Es I, L cruz V. Aquí no. Es L, V es velocidad del movimiento del conductor. Y V es la densidad de campo magnético. Uno tiende a confundir porque son muy parecidas. Cambia solamente. Bueno, el V se mantiene, pero acá tenemos el L1 se mantiene, cambia el I por el V. Ahora, la potencia que entrega esta fuente, P sub I que le llamamos es U por la corriente. Es el voltaje por la corriente. Aquí se le puso U a la fuente para no confundirla con el V, que es la velocidad del movimiento del conductor. Bueno, y esa potencia que entrega la fuente es E por I, porque en este conductor se induce una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz que es el movimiento del conductor, ¿cierto? La velocidad del conductor por el campo magnético y por la longitud del conductor. Y también lo que se pierde en el conductor, en este conductor. No en este otro, porque este conductor tiene una sección mucho mayor que este otro. Pero si se perdiera en él, también se puede considerar que es R por I cuadrado. Y aquí tenemos el circuito equivalente, LE, que es la fuerza electromotriz que se induce en el conductor, que se mueve. Si no se mueve, no se induce fuerza electromotriz. Y tenemos la fuente acá, que es la que está inyectando la corriente I, y la resistencia de los conductores. Bueno, si trabajamos un poco esta ecuación, nos queda que esto es igual a F, la fuerza del campo magnético sobre el conductor, más R por I cuadrado. ¿De dónde salió eso? Esto lo pueden sacar ustedes trabajando esta expresión de la fuerza con la expresión de la fuerza electromotriz. O sea, la fuerza electromotriz la reemplazan aquí por esta expresión. Y después ven cuál es la expresión del F y de ahí se obtiene este Fm por V. Disculpe, profesor. ¿Sí? El E minúscula hace referencia a la tensión en la... A ver, el E es la fuerza electromotriz que se induce en este conductor, que se mueve. Porque, ya. porque este V es la velocidad del movimiento del conductor. Sí. Por eso que la tensión de la fuente aquí la pusimos con U para no confundirla con el V del movimiento del conductor, de la velocidad. Sí, para no confundirlo con el voltaje. Sí, sí. Ya. No, eso quería saber. Ya. Entonces, pero resulta que este término fuerza por velocidad, recordemos que fuerza por desplazamiento es energía. Y si el desplazamiento lo dividimos por el tiempo, pasa a ser velocidad. Así que la fuerza por velocidad es potencia. Entonces, este término representa la potencia mecánica, que significa, ¿cierto?, mover el conductor. Y RI es la pérdida en la resistencia de los conductores. Entonces tenemos aquí que la potencia que entrega esta fuente se convierte en potencia mecánica más las pérdidas. En este caso no tenemos pérdida por roce mecánico, ¿cierto?, sino que tenemos pérdida por la resistencia de los conductores. Entonces aquí tenemos una relación, fíjese que es bien importante porque tenemos por un lado
la potencia eléctrica y por otro lado tenemos la potencia mecánica y las pérdidas. Entonces este principio de potencia eléctrica y potencia mecánica más pérdidas en una misma ecuación es justamente el principio para estudiar justamente los dispositivos electromagnéticos de conversión de energía, que pueden convertir energía eléctrica en energía mecánica o energía mecánica en energía eléctrica. Bueno, este dispositivo que teníamos acá podemos decir que es, yo diría, un principio básico para ver los conceptos básicos de un dispositivo de conversión electromecánica de la energía lineal, porque el movimiento es lineal. Pero aquí tenemos un dispositivo que puede ser rotacional o rotatorio. Es una espira esta, la cual puede girar, y está en presencia de un campo magnético y sobre ella se hace circular una corriente I, en la espira. Entonces tenemos lo siguiente. Fíjense aquí, por ejemplo, el campo magnético está hacia la izquierda y la corriente inyectada en este conductor de la espira está hacia la pantalla. Y si aplicamos la regla de la mano derecha, con el pulgar indicamos el sentido de la corriente en el conductor ese y los dedos extendidos la dirección del campo magnético. Resulta que la palma, ¿cierto? La fuerza sale de la palma hacia arriba. Así que la fuerza F1 es hacia arriba. Y acá si hacemos el mismo ejercicio, el campo magnético se mantiene. Lo único que cambió fue el sentido de la corriente, porque aquí iba hacia la pantalla y aquí venía desde la pantalla hacia afuera. Por lo tanto, la fuerza aquí va a ser hacia abajo. Y si ustedes se fijan, con fuerzas acá, y tenemos un brazo acá que es de medio, donde D es esta distancia aquí, podemos decir que se produce un torque. Y esa espira va a girar. Siempre y cuando, ¿cierto?, le estemos inyectando esa corriente. Bueno, aquí tenemos algo de eso. La potencia de la fuente que está aquí es U por I. U es el voltaje de esta fuente. I es la corriente. ¿Y eso en qué se consume? Bueno, en las pérdidas una parte, pero la mayor parte en esto que es corriente por omega sub m, que es torque, y el phi es flujo. Omega m, sí, omega m es velocidad en realidad. Y por el flujo, y aquí se trabajó un poco más, R por I cuadrado más el I por el omega m, ¿no? Esta es velocidad mecánica, pero velocidad mecánica en radianes por segundo. Por el V, que es la densidad de campo magnético, y por S, que es la superficie de este loop. S es V por L. Y phi es el flujo. Entonces, esta espira puede rotar, o por lo menos puede moverse, porque se produce un torque. Bueno, aquí hay un ángulo, ¿verdad?, que es la variable mecánica, pero aquí la variable mecánica aparece como la velocidad. Bueno, vamos a analizar ahora este dispositivo de campo magnético, donde tenemos, bueno, la ley de Lorentz de las fuerzas ya la vimos anteriormente. Para el campo magnético nos interesa este término de acá. Se produce una fuerza que está dada por esta relación, QB cruz B. Bueno, tenemos acá un émbolo
que si aplicamos corriente eléctrica, ese émbolo se va a desplazar hacia la izquierda. Aquí aparece una fuerza que está indicada hacia la derecha, pero en la realidad la fuerza de atracción del émbolo está hacia acá. Ahora, ¿por qué se colocó aquí? Porque la variable X se está midiendo en este sentido y se supone en principio que la fuerza del campo magnético es en el mismo sentido, pero después vamos a darnos cuenta que la fuerza tiene que ser hacia la disminución del entrehierro. Entrehierro es la parte, ¿verdad?, entre... Este es el entrehierro, esta distancia de entrehierro. Bueno, vamos a decir que tenemos una energía debido al campo magnético. Y este FLD es de field, campo. La derivada de la energía del campo respecto del tiempo es E por I. Recordemos que este E por I es potencia. Es la derivada de la energía eléctrica de la fuente a dt. Y menos F, la fuerza, que está indicada aquí, que es debido al origen del campo magnético, por dx a dt. Este dx a dt es velocidad. Velocidad por fuerza es potencia. Y aquí estamos con potencia, acá también potencia. Tenemos que recordar que la fuerza electromotriz es n por dφ de t. Pero lambda, que es el enlace de flujos, es n por phi. Así que nos queda finalmente de lambda a dt. O sea, la fuerza electromotriz es de lambda a dt. Lambda es el enlace de flujo. Bueno, con estas dos relaciones nosotros sacamos finalmente, multiplicando por dt esta ecuación, nos queda que la energía, el diferencial de energía del campo es igual a la corriente y en este dispositivo por la derivada del enlace de flujo menos la fuerza del campo por dx. Es la misma ecuación, lo único que hicimos fue reemplazar el E en esta ecuación por d lambda dt y después multiplicar todo por dt. Bueno, aquí se colocó la resistencia fuera del dispositivo del devanado, para que este devanado sea sin pérdida, o sea, de aquí para adentro sin pérdida. Estamos despreciando las pérdidas en el núcleo también. La ecuación de balance de energía. Energía de entrada de la fuente eléctrica es igual a la energía eléctrica de entrada, es igual a la energía mecánica de salida, más el incremento de la energía del campo magnético, que aquí se le coloca de acoplamiento, porque esto también puede ser válido para un dispositivo de campo eléctrico. Y más las pérdidas, que es la energía que se convierte en calor. Y aquí tenemos justamente el terminal eléctrico y el sistema de almacenamiento de energía, que es el campo magnético, pero sin pérdida. Por eso que sacamos la resistencia del enrollado hacia afuera. Y lo vemos desde la fuerza electromotriz hacia adentro. Que es lo que tenemos aquí, ¿se fijan? Fuerza electromotriz. Y tenemos por otro lado la salida mecánica. Tenemos una fuerza, que es la fuerza debido al campo, que sería una variable, y la otra variable es la variable X. Desplazamiento. Entonces tenemos esta ecuación general y el diferencial o la energía, ¿cierto? Esta es energía eléctrica, que es igual a la energía mecánica, más la energía magnética, ¿no? Pero esto es un diferencial, así que podemos decir que la variación o el diferencial de energía eléctrica es igual al diferencial de energía mecánica más el diferencial de la energía en el campo magnético.
Y esto se puede expresar en esta otra forma. La energía eléctrica de entrada es simplemente E por I y por dt. ¿Cierto? E por I y por dt. Porque E por I es potencia y por dt es energía. Y esto es igual a I por d lambda. Esto sale de reemplazar el E en esta parte de la ecuación por d lambda de t. Y nos queda finalmente que la energía eléctrica es I por d lambda, pero como diferencial. Tenemos aquí energía y fuerza en sistemas de campo magnético con una excitación. La excitación es esta. Y aquí tenemos una parte móvil que puede, ¿cierto? Cuando se aplica la energía eléctrica aquí o la corriente, esto tiende a cerrarse. Bueno, esta armadura dice sin masa para despreciar el efecto de la inercia. Bueno, vamos a recordar que la inductancia, por definición, en el capítulo de circuitos magnéticos, vimos que era N por phi partido por I. Pero N por phi es lambda, así que nos queda lambda partido por I. Y la tenemos aquí, lambda es L de X, función de X por I. Porque L va a ser función de X. X es el entrehierro que hay aquí. Va a ser función porque sabemos que dependiendo de este entrehierro va a ser la magnitud de la densidad de flujo para una misma corriente de excitación. Si el entrehierro es mayor, recordemos que hay una expresión que vimos en campo, en circuitos magnéticos, que era que el flujo era la fuerza magnetomotriz dividido por la reluctancia, que era una ecuación muy parecida a la ley de Ohm, que era el símil. Era flujo era igual a la fuerza magnetomotriz, los NI, ¿verdad?, dividido por la reluctancia. Y aquí tenemos dos reluctancias que están en serie, la reluctancia del entrehierro y la reluctancia del núcleo, que sería esta, incluyendo esta parte móvil aquí, más la reluctancia del entrehierro, que es la mayor. Es mucho mayor la reluctancia del entrehierro porque recordemos que la permeabilidad del núcleo, el mu del núcleo, puede ser del orden de 5.000 a 10.000 veces la del aire. Entonces, en la medida que esta distancia es menor, la reluctancia también va a ser menor. Y por lo tanto, vamos a tener más flujo para la misma corriente, los mismos NI. Bueno, recordando eso, pasemos a esta ecuación que tenemos aquí, donde el diferencial de energía mecánica es la fuerza por un diferencial de desplazamiento. Fuerza por dx. Recordemos que la fuerza por el desplazamiento es trabajo, y el trabajo es igual a energía. Tenemos acá el diferencial de energía del campo. Es igual al I por d lambda, que esto es E por I, ¿cierto? Energía eléctrica menos la energía mecánica. Y la energía mecánica la tenemos aquí, es la fuerza por dx. Acá vamos a ver cómo calcular la energía en un sistema. Bueno, aquí estamos viendo la variable
lambda, enlace de flujo, y la variable X. Tenemos entonces aquí dos estados. Vamos a decirle, ¿cierto? El inicio, acá, y el punto final. Entonces la energía, en el inicio tenemos que la energía del campo es 0, pero aquí al final tenemos que la energía del campo es función, tiene un valor finito, ¿verdad? Que hay que calcularlo, pero es función de lambda 0, que sería este valor, y de x0, que sería este valor de acá. Y este valor de la energía del campo es independiente de cuál sea el recorrido. Cómo se llegó a ese valor final. Entonces tenemos por un lado que la energía del campo magnético, la estamos repitiendo, que la habíamos visto aquí, y de lambda menos F del campo por dx. Aquí está. La energía del campo es I por de lambda menos la fuerza por dx. Bueno, resulta que esa energía magnética, función de lambda 0 y x0, es la integral entre 0 y lambda 0 de I, no aparece I aquí, ¿verdad? De I, que es función de lambda y de x0 por de lambda. Aquí estamos considerando que la variable es lambda. Solamente lambda. Ahora dice, para un sistema lineal, la energía del campo, en este punto, función de lambda 0 x0, es la integral entre 0 y lambda 0 de lambda partido por L, función de x0 y de lambda. Fíjense, aquí se cambiaron las variables. Y finalmente dice que es un medio de lambda 0 cuadrado partido por, partido por L. Bueno, tenemos acá una expresión más general de la energía del campo magnético, que es la integral de volumen entre 0 y B0 de H punto de B y por el diferencial de volumen. Entonces dice, si B es mu por H, tenemos que esto se puede transformar en 1 medio de B cuadrado partido por mu y por el diferencial de B. Recordemos que todo esto que está dentro del paréntesis cuadrado es densidad de energía. Bueno, hay algunos textos que introducen aquí un término que se llama coenergía, que nosotros no la mencionamos. Resulta que cuando la curva real de lambda en función de x, en este caso, ¿sí? De x no necesariamente puede ser una recta. ¿Sí? Puede tener una curva. ¿Sí? Y la energía, a ver si tengo alguna figura de eso. Aquí. Es la relación entre lambda e I, donde la energía es el área que está acá. Y el área que está en esta otra parte se llama coenergía. Entonces, cuando el sistema es lineal, no hay saturación, ¿verdad? Porque aquí tenemos saturación. Recordemos que lambda es n por phi. O sea, esto es flujo y esto es corriente, que es proporcional a n por i. Es proporcional, y el h es proporcional a n por i. O sea, en el fondo esta curva podemos llevarla también a B y H. Y nosotros vimos en circuito magnético que la curva tenía, ¿cierto? Que la curva de BH tenía saturación.
Pero si se trabaja en la parte lineal, se puede considerar una recta esto. Y en ese caso la energía es igual a la parte, digamos, el área sobre la curva, sobre la recta, va a ser igual al área bajo la recta. Y esta área bajo la recta se llama coenergía, que no tiene ningún significado físico, sino que simplemente es, yo diría que es una variable auxiliar que se usa para calcular en forma más simple las energías magnéticas almacenadas en un dispositivo de conversión. Ahora, ¿por qué se puede llegar a eso? Porque en general la energía magnética, si vemos este dispositivo, hay una energía magnética almacenada en el núcleo, pero la mayor parte de la energía magnética está almacenada en el entrehierro. Seguramente se recordarán ustedes el cálculo que había que hacer en circuitos magnéticos. Cuando se colocaba un entrehierro y se pedía la energía magnética almacenada en el núcleo y la energía magnética después almacenada en el entrehierro, resultaba, a pesar de que el entrehierro era muy pequeño en longitud comparada con la longitud que hay del núcleo, la energía almacenada en el entrehierro era mucho mayor que la energía almacenada en el núcleo. Entonces, es una buena aproximación en considerar lineal la relación entre V y H, y eso significa también lineal la relación que habíamos visto aquí, entre lambda e I. Bueno, vamos a ver esta ilustración que tenemos acá, para los efectos de la energía magnética almacenada. Tenemos aquí, ya con esto vamos a terminar, ¿no? Estamos un poco pasados, normalmente es una hora, a 45, digamos de 45 minutos a una hora la clase, la recomendación. Bueno, aquí hay una fuerza que va a hacer que este núcleo, que este émbolo entre acá. Lo que se va a calcular aquí es el campo magnético almacenado como un medio de L por I cuadrado, pero L es función de X. Entonces vamos a calcular primero el L. El L es, en este caso, si aplicamos la ley de Ampère, tenemos que calcular primero el H. El H es, recordemos, que es NI dividido por la longitud, ¿sí?, digamos, del recorrido. Y el recorrido en realidad hay dos recorridos. Porque aquí tenemos un entrehierro y acá tenemos núcleo. Entonces, en general, vamos a decir que en este caso el L función de X va a ser N cuadrado mu sub 0 por el área dividido por 2G, porque tenemos un G aquí y tenemos un G acá. O sea, estamos considerando el recorrido por el núcleo. Claro, porque el campo magnético se va a venir por el núcleo en realidad. Porque aquí tiene una reluctancia bastante más baja que por acá por el aire. Entonces sigue el recorrido del núcleo. Y el área que se considera aquí dice el A de entrada. Y el área de entrada es L por D menos X. Recordemos que D es esta distancia y X es esta otra. Así que la parte del área sería esta distancia, que es D menos X, por el fondo, que es L.
Y aquí lo calculamos en función de X partido por D. LD, sacamos factor común, en realidad D. Entonces, el LX, reemplazando el A, nos queda esta expresión. Recordemos que para hacer el análisis, lo que estamos viendo es que no hay flujo por acá, por esta parte, sino que todo el flujo del núcleo pasa a través de la parte del émbolo que está dentro del, digamos, de este núcleo. Aquí está el detalle de eso, ¿no? Entonces, todo el flujo pasa aquí a través del núcleo y por aquí no pasa flujo. Es una aproximación que es bien real, ¿eh? Porque, como digo, aquí el recorrido sería mucho más dificultoso para el flujo que por acá. Bueno, lo que se hace aquí es calcular, después de tener el LX, calculamos la energía magnética almacenada, que es un medio de L por I cuadrado. Aquí. Y después les damos los valores que aparecen aquí y llegamos a esta expresión. Vamos a dejar hasta aquí la clase